Muy buenas tardes, días todavía, ¿verdad? Es que me desperté muy temprano. ¿Cuántos de ustedes conocen Actopan? ¿Sí? Eh, es que allá los hornos de la barbacoa se abren muy temprano, por eso uno se tiene que despertar bien tempranito. Y pues estoy muy contento y estoy muy emocionado el día de hoy de poder compartir este tema. Es un tema que no es tema, sino es vivencia. Bueno, todo lo que predicamos aquí prácticamente lo vivimos, ¿no? Pero en este en especial me llama mucho la atención. Como ustedes saben, yo también viví mi proceso. Y cuando yo llegué a mi proceso donde Dios me salvó la vida, ¿qué creen que, híjole, hace rato estaba yo recordando en la alabanza, ¿saben qué es lo que yo quería pedirle a Dios? Cuando yo llegué adentro del centro de rehabilitación, ¿qué creen? No, 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 más vicio no. ¿Qué se imaginan que fue lo primero que yo quería pedirle a Dios? ¿Eh? Salir. ¿Qué otra cosa te imaginas? Que me restaurara. Ajá, ¿qué otra cosa? Morir. Pues, ¿qué creen? Ahí más o menos latinaron un hermano. Yo lo primero que le pedí a Dios es que me salvara, que yo no me quería morir. Porque a mí me había dicho el médico que tenía 2 o 3 meses de vida y pesaba yo 145 kilos y estaba todo hinchado a causa del alcoholismo. Y lo único que yo deseaba en ese momento es que Dios me diera una nueva oportunidad. Pero ahí en el centro de rehabilitación el Señor me dijo, pero ¿sabes qué? Que hay una forma únicamente de que yo te dé una nueva oportunidad. ¿Y sabes cuál es? Que no sea a tu manera, porque a tu manera ya fracasaste. Que sea a mi manera. Y ahí en el centro de rehabilitación ahí me hizo saber. Yo no sabía cómo ni de dónde iba a llegar, ni qué iba a pasar, ni cómo iba a suceder, pero me hizo saber el Señor que necesitaba yo, estábamos hablando en la semana pasada, ahorita les voy a contar algo, que necesitaba yo tener o saber que yo tenía un propósito, que tenía un propósito. ¿Y que creen? Que no es un propósito como ese de, mi propósito es tener una casa, mi propósito es tener un carro, tener una carrera. Nosotros miramos así, la mirada muy baja, la mirada muy corta, ¿no? Pero el propósito que Dios tiene es eterno. ¿Y de qué te sirve una casa en la eternidad? Dice la palabra de Dios, ¿no? Que tenemos allá con Él, no una casa, sino un edificio, no hecho de manos humanas, ¿no? Algo que Dios nos va a dar. Entonces, a lo largo de esta semana estuve yo reflexionando y platicando con mi amigo Alejón. Siempre llegamos a la, ¿cómo se puede decir? A la conclusión. Dije, ¿cómo es Dios de hermoso y cómo actúa? ¿Por qué? Porque este mes comenzó Lalo y comenzó hablando de la fe, ¿verdad? Si no me equivoco, de la fe. Después Dulce empezó a hablar de la fidelidad y del proceso, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Después el pastor David habló del proceso, ¿verdad? Y yo el día de hoy voy a hablar prácticamente de todas esas y el propósito. O sea, hay algo que el Señor quiere decirnos a nosotros como su pueblo. Recuerden que no es casualidad que tú estés en este lugar. Dios te ha llamado el día de hoy. Así tú vengas a ver a tu familiar. Créeme que el Señor preparó esta cita contigo. Es una cita de Dios contigo, porque lo que aquí en este lugar se predica es la palabra de Dios. Y a quien en este lugar se exalta es al Señor. A quien se adora es al Señor. Entonces, quisiera yo comenzar con un versículo del libro de Esther. Vamos a hacer todo en versión nueva traducción viviente, por favor, amigo. Esther 4:14, por favor. Esther 4:14. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Esther? Aparte de mis pastores, ya sabía, aquí todos levantaban la mano. El libro de Esther es un libro acerca de la reina Esther, por eso se llama, ¿no? Esta reina Esther llegó cautiva, ¿verdad? Y llegó al reino de Persia, pues. Y entonces en algún momento, no quiero darles toda la historia para no quedarnos en esto, pero en algún momento un general muy malo, quería exterminar al pueblo judío. Y entonces ahí es cuando el primo de Esther, Mardoqueo, le dice a Esther, necesitas interceder por tu pueblo. Y le dice estas palabras,
Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Nada más voy a mencionar en la versión Reina Valera, dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿Qué le quiere decir Mardoqueo a Esther o a Hadasa, que era la misma persona? ¿Qué querrá decirle? ¿Sabes qué le está diciendo? Hey, Esther, no sé si te hayas dado cuenta, pero el que tú estés el día de hoy en esa posición, en ese lugar, es porque Dios quiere usarte. Es porque Dios te va a usar. Hoy has llegado a un lugar como este porque Dios quiere hablarte, amigo. Yo te lo digo así. El día de hoy tú has llegado a este lugar porque Dios quiere tener un encuentro contigo, ¿no? Y pues, eh, cuando uno está aquí adentro, viviendo el proceso, no podemos ver de repente el propósito de Dios. Es más, se nos hace tan lejano, se nos hace tan complicado. Inclusive cuando vamos a salir nos preocupamos de todo lo que vamos a enfrentar allá afuera, ¿no? Pero Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros y al final les voy a contar una historia en la que nos vamos a dar cuenta de eso. El día de hoy quiero hablarte del propósito divino que Dios tiene para ti. ¿Y sabes algo? A mí me gustaría que lo creyeras. Porque si lo creyeras, ahorita hubieras dicho, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿sí o no? Pues nos quedamos así. Cuando yo les digo que Dios tiene un propósito divino para nosotros, deberíamos decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero quizá estamos en el momento donde decimos, ¿yo? ¿Acaso si son mis muchachos dirán, acaso no recuerda, pastor, que apenas hace 2 semanas estaba yo bien mal? ¿No recuerda que hace 3 meses estaba yo bien mal? Los familiares quizá dicen, yo tengo un propósito divino, si yo estoy aquí por él, yo estoy aquí por mi muchacho, yo también tengo un propósito divino. Tú también tienes un propósito divino. Dios te ha llamado y necesitamos creerlo, ¿eh? Segunda de Tesalonicenses 2:14, por favor. Vamos a ver qué nos dice este versículo. Dice, Él nos llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en que todas las familias vengan a escuchar la palabra de Dios? Para que tengamos la oportunidad de escuchar esa buena noticia, para que nosotros también, para que todos los que tienen su familia aquí también puedan participar de esa gloria de Jesucristo, para que todos los que están aquí los domingos, a lo mejor algunos a fuerza porque es requisito para visitar a su familiar, puedan conocer de aquel que les ama con amor eterno, puedan conocer del Rey de Reyes y Señor de señores. No es casualidad, les decía yo hace ratito, que Dios te haya traído a este lugar. Algunos de nosotros inclusive decimos, no, si yo sí conozco de Dios. Y quizá le pase como mi papá. Yo me acuerdo que las únicas veces que íbamos a la iglesia eran las bodas, los bautizos, los 15 años, ¿cuál más? Me falta. Los juramentos. Y tú dices, yo creo en Dios. ¿Realmente ese es creer en Dios? Realmente, verdaderamente. Dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero en la versión NTV dice lo siguiente: hasta ahora solo había oído de ti. ¿Cuántos de nosotros habíamos oído del Señor antes de llegar a este lugar? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero ve lo que dice aquí: pero ahora te he visto con mis propios ojos. Eso es lo que al nuevo nivel de fe que nosotros tenemos que avanzar, el poder verlo. Y a lo mejor dices, no, yo no lo he visto acá, pero tú puedes ir viendo lo que Dios está haciendo a tu alrededor, lo que Dios está haciendo en tu familia. Tú puedes estar sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Tú puedes sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos decían, yo sí tenía una relación con Dios. Pero yo te digo, tú puedes llamarle amigo
aquel que ves de vez en cuando y que no tienes comunicación. ¿Verdaderamente amigo? Yo creo que un amigo es con el que, híjole, tan pronto te pasa algo y ¿qué haces? Estamos una hora esta semana, una hora y cachito, ¿verdad? Luego hablando por teléfono. Hablando por teléfono. Si Jesús es tu amigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú quieres tener una relación con Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hoy me vino a ver mi familia, se acaba de ir, me voy tantito a lo escondido y empiezo a orar, Señor, gracias. Yo sé que tú todo lo sabes, pero yo te lo quiero contar. Hoy me vino a ver mi mamá. Hoy le pude pedir perdón y contarle al Señor y ir teniendo esa relación con Él, ¿no? Y sabes, yo quiero decirte algo. Al Señor no le importa cómo vengas, ¿sabías eso? Así que lo importante es que estás aquí el día de hoy. Lo importante es que estás en este lugar. No importa cómo vengas, no importa de dónde vengas, no importa tu estatus social, no importa si vienes de una familia prestigiada, no importa inclusive lo que hayas hecho o lo que hayas vivido. ¿Por qué? Porque a Dios le importa lo que Él puede hacer a partir del momento en que tú doblas tu rodilla y le reconoces. A Dios le importa lo que Él puede hacer en tu vida, en la vida de tu familia. Él es experto en cambiar las historias, ¿no? Y sabes algo, porque no se trata de ti. Si se tratara de ti, de cómo eres, o de mí, de cómo soy, si se tratara de ese alcohólico, o de ese drogadicto, o de ese fornicario, o de ese violento, estaría yo perdido, ¿sí o no? No tendría yo cara para ver al Señor. ¿Quién tendría cara para acercarse a Dios? Nadie. Si no se trata de cómo es Él. Primera de Juan 4:8 nos dice, no, que Él es amor. No nos dice que Él tiene amor, sino nos dice que Él es amor. Y mira en Efesios 2:4, por favor, amigo. Efesios 2:4 nos dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, dice, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. Este versículo dice, ¿sabes qué? No se trata de Yumi, no se trata de Juanita, no se trata de David, de Alejo, de Eduardo. Se trata de mí. Yo los quiero amar, yo los quiero restaurar, yo los quiero levantar. Yo quiero que estén en una eternidad conmigo. Se trata de mi gracia, de ese regalo inmerecido, a pesar como seas, a pesar de donde vengas, hayas hecho lo que hayas hecho, haya pasado lo que haya pasado en tu vida anterior, el Señor el día de hoy te da una nueva oportunidad, ¿no? Analicemos un poco la vida de algunos de los personajes que Dios levantó. Hay por ahí un hombre que se llamaba Leví, ¿no? Leví era un publicano, ¿no? Era así como lo más aborrecido de los políticos de ese tiempo. Nadie lo quería. ¿Por qué? Porque se dedicaba a sacarle la lana a su propio pueblo para entregárselo a los que los habían conquistado, ¿sí o no? No era bien visto. Pero ¿qué es lo que sucedió con Leví? El Señor le llamó. Pero yo quiero preguntarte ahí, ¿acaso Mateo cuando vio que Jesús iba pasando, se levantó, bueno, Leví se levantó y fue a ver a Jesús? Yo recuerdo que la historia fue que Mateo estaba sentado y entonces llegó Jesús. Nosotros estamos tumbados y entonces llega Jesús y te dice, levántate y sígueme. Y entonces este hombre se convirtió en Mateo, que su nombre significa regalo o don del Señor, ¿no? Ese es uno de ellos. Vamos a analizar otro. Un simple pastorcito que era considerado David como lo más insignificante de sus hermanos, ¿sí o no? Lo más débil. ¿Y qué es lo que llegó a ser? Llegó a ser un gran rey, ¿no? Llegó a ser un gran guerrero. Podemos hablar de quienes comenzamos, ¿no? Mardoqueo y Esther. A Mardoqueo a punto estaba de matarlo, Amán. Estuvieron a punto de aniquilar a su pueblo, al pueblo judío. Y sin embargo, ellos después, la reina Esther se convirtió en la mera reina, por así decirlo, y Mardoqueo prácticamente en el segundo después del rey, ¿no?
Hubo un propósito que tenían y el Señor cumplió ese propósito, ¿no? Un hombre sin esperanza, un hombre adúltero, un hombre mentiroso. ¿Quién era? Abraham, que llegó a ser el padre de la fe. Un hombre abandonado en un río, bueno, un niño, que después se convirtió en hombre abandonado en un río, tartamudo, asesino, se quejaba de todo, estaba leyendo la palabra de Dios, inclusive me marcó en ese momento Alejo, y le volví a ver el próximo capítulo, y otra vez se quejó Moisés. Ay, Señor, se quejaba de todo este hombre, se parece tanto a no sé quién. Lo veo a cada rato en el espejo, ¿no? Y era Moisés, ese gran libertador. Un hombre desobediente, hasta de repente cuando empieza a decir, dicen, soy yo, no, estoy hablando ahorita de aquí, de hombres de la Biblia todavía. Un hombre desobediente, hasta que Dios prácticamente lo obliga a hacer todo lo que le había mandado. ¿Y quién no? Después de lo que le pasó, ¿quién creen que sea? Hombre desobediente, Jonás, ¿no? Jonás. Por aquí llegamos a otro hombre que Dios ha levantado y dice, a punto de acabar con su vida, drogadicto, familia destrozada. ¿Quién será? Nuestro director general. Nuestro director general el día de hoy, que el Señor lo ha levantado, ¿no? Pastor Alejo. 2 meses de vida, enfermo, alcohólico, drogadicto. ¿Quién será? El que el día de hoy les está predicando, ¿no? Porque Dios cumple el propósito. Dios cumple sus propósitos. No sé lo que hayas pasado, pero el día de hoy necesitas levantarte. Éxodo 3:11, por favor, mi amigo. Dice, pero Moisés, aquí es donde empieza de todo eso que estábamos leyendo, pero Moisés protestó. Éxodo 3:11. ¿Qué hizo Moisés? Protestó. ¿Por qué yo, Señor? ¿O cómo te puedes fijar en mí? ¿Cómo puede ser que yo sea? ¿Cómo puedes creer que yo voy a poder? ¿Cómo le voy a hacer si soy tartamudo? ¿Se acuerdan que también dijo? No sé hablar. Y dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Versículo 12, por favor, mi hermano. Y dice, ¿qué le contesta Dios? Estoy seguro, dice el Señor, que tú no puedes. Prácticamente le dice eso el Señor. Estoy seguro que no, tú no puedes, pero ¿qué crees? Que yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Entonces, ¿quién era? ¿Era Moisés? ¿Se trataba de Moisés? ¿De quién se trataba? De Dios. Hay un versículo que no lo apunté aquí, que viene en Éxodo 7:1, ¿no? En la versión Reina Valera dice, yo te mando como Dios para Faraón. ¿Cómo dice en esta versión, amigo? Jehová dijo, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para el Faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Y en la otra versión que estabas, dice lo mismo, ¿no? Yo te he constituido Dios para Faraón. Y cuando leemos esto, ¿qué quiere decir? Que tú y yo llevamos el propósito, llevamos la autoridad del Señor. Que el Señor es el que va con nosotros. No quiere decir que nosotros seamos dioses, sino que Dios está con nosotros y que nosotros tenemos esa autoridad. ¿Quién era Moisés? Era un hombre débil, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todo esto se llama propósito. Dios tiene propósito para ti, para tu vida y para la vida de los que te rodean. No solamente para mis muchachos el día de hoy, para todos nosotros. Dios tiene ese propósito. Los planes que Dios tiene para nosotros son grandes. Yo les decía, y siempre les digo, a veces tenemos miopía espiritual. Les he explicado varias veces que miopía es que no ven de lejos. No ves todo lo que Dios tiene para ti. A veces te fijas nada más en la circunstancia, te fijas en la tormenta, te fijas en los problemas, pero no te fijas en lo que Dios está haciendo para que en algún momento tú puedas dar testimonio de la gloria de Dios en tu vida. Dice Jeremías 29:11 al 13.
Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Aquí yo hago una reflexión. Cuando nosotros estamos aquí en el centro de rehabilitación, a veces hasta algunos dicen, es que mi familia ya no me quiere, por eso me vine a votar aquí. Pensamos que lo que estamos viviendo aquí en el centro de rehabilitación es malo. Pensamos que, ¿por qué me vinieron a traer aquí y a mi hermano no? A mi, que anda igual. Mi papá nos ha tocado familias completas con problemas de adicciones, ¿no? ¿Y tú crees que Dios quiere fastidiar tu vida, mi hermano? ¿Crees que el propósito de Dios sea fastidiarte? ¿Crees que el propósito de Dios sea castigarte en este lugar? El propósito que Dios tiene son planes para lo bueno y no para lo malo, para que el día de hoy tú y yo, mi hermano, podamos tener un futuro y una esperanza. Entonces dice después, mi hermano, en esos días cuando oren, yo los escucharé. ¿Cuántos aquí hemos escuchado? ¿Cuántos de aquí hemos sido escuchados por Dios? ¿A poco no? Cuando empiezas a orar y sientes cómo el Señor te está escuchando, te empiezas a quebrantar en esa intimidad con Dios, ¿no? Y empiezas a orar y dices, no, que mi familia tal. Y cuando te das cuenta, Dios empieza a contestar tus oraciones, ¿no? 29:13, por favor. Y dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Crees que Dios verdaderamente tiene planes para lo bueno para ti? Amén, ¿no? ¿A qué distancia está Dios de ti? A la distancia de una oración. A la distancia de un corazón contrito y humillado, ¿no? ¿Crees que Dios quiere darte un futuro y esperanza? Claro que sí. Pero ¿qué necesitas? ¿Qué necesitarás? ¿Necesitarás tal vez una larga carrera de cristiano? ¿Tú crees? ¿Una escuela pastoral? ¿Qué necesitamos? Obviamente eso nos ayuda, ¿no? Porque nos capacita. Pero ¿qué necesitamos verdaderamente? Levantarnos en fe. Dar el primer paso. Dar el primer paso y el Señor te va a ayudar a dar el segundo, te va a ayudar a dar tercero, cuarto, quinto. Vas a tener la dirección de Dios. Es como cuando se comenzó en este lugar, se puso la primera piedra y no sabía cómo iba a llegar la segunda, ¿no? Pero fue llegando y fue llegando y fue llegando y fue llegando, porque Dios lo que quiere es que te actives en fe. Y también aplica para tu vida. Cuando tú te mueves en fe, el Señor va respaldándote. Si tú te quedas estancado, simple y sencillamente, ¿de qué te va a respaldar si tú no quieres moverte? Porque lo que Dios quiere no es una fe de que tú te sientes esperar, sino es una fe de acción, una fe de movimiento, ¿no? ¿Y qué crees? Que Dios no necesita que llegue un hombre a Él y que tenga mucho, que tenga dones, que tenga talentos. ¿Por qué? Como podemos ver en la Biblia, porque Dios es el que nos prepara, ¿verdad? Porque Dios es el que nos lleva a ese conocimiento de lo que nosotros necesitamos para ir caminando en su palabra. No te preocupes por tus dones, no te preocupes por tus talentos, es más, no te preocupes por tus recursos. ¿Qué es lo único que nos pide? Como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Decidir ser radical, mi hermano, y decidir verdaderamente cambiar. Recuerda esto bien, Dios no escoge personas que en ese momento sean idóneas. Dios no escoge personas que estén preparadas. Dios capacita a los guerreros. Dios capacita a las personas. El Espíritu Santo te va capacitando, te va llevando. Los que en algún momento están aquí, somos personas que quizá en algún momento no nos parábamos ni frente a dos personas porque no podíamos hablar. Y el día de hoy podemos hablar, pero ¿por qué? Porque no somos nosotros, sino es Dios. Cuando algunos van adquiriendo dones de sanidad, por ejemplo, ¿será acaso el hermano o la hermana que fue a orar por aquel viejito? ¿Será esa hermana la causa por la cual sanó? ¿O será Dios obrando a través de aquel hermano? ¿Verdad?
Los guerreros se forman en las batallas. Hechos 9:13, por favor, mi hermano. Hechos 9:13. Aquí es acerca de Pablo, ¿no? Pablo, cuando el Señor se presenta ahí con él y le dice a Ananías, Ananías, ve con él. Y Ananías dice, pero este cuate dice, he oído a mucha gente hablar cosas terribles de ese hombre, les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Síguele, por favor. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿sabes qué le dice el Señor? Ese era el Saulo pasado. Ese era el Pablo pasado. Señor, pero es que Pierre era un drogadicto, un alcohólico. Es que Alejo era un drogadicto, es que David, y ese era el David pasado. Ese era el Alejo pasado. Dice, ve, porque él es mi instrumento elegido. Instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Digan lo que digan que nosotros hayamos sido, Dios es experto en cambiar vidas. Dios es experto en abrir camino donde no lo hay. Dios es experto en cambiar nuestro lamento en danza. Podemos ver la historia de David, ¿verdad? Cómo con él llegaron ahí a esa cueva de Adulam hombres que eran perseguidos, hombres en amargura de espíritu, hombres que fueron sin esperanza, y de esa cueva de Adulam salieron guerreros, ¿no? Salieron personas que después dice que mataban a miles, ¿no? A millares, que unos pocos podían derrotar ejércitos grandes, ¿no? Nunca más fueron como eran, ahora eran guerreros. Pero aquí es donde entra la prédica del pastor David de la semana pasada. Pero Dios no actúa como un mago de la lámpara maravillosa, ¿o sí? Imagínate, llegas aquí hoy, sale el maguito y entonces le dices, es que mi deseo es que mi familiar se le quite la adicción, sale en una hora y quedó. Dios no actúa así, sino que Dios es un Dios de procesos, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, no un mago de la lámpara maravillosa, ¿no? Joel 3:10, por favor. En la versión RBR dice, en NTV, por favor, en la versión Reina Valera dice, diga el débil, fuerte soy. Pero me gusta mucho, no, en NTV, por favor. Me gusta mucho porque dice, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espada, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Yo cuando vi eso dije, yo era de esos débiles. El día de hoy estoy todavía, tal vez me falte mucho para ser un gran guerrero, pero estoy en camino. Y intentamos diariamente, ¿qué es forjar? Yo lo busqué. ¿Qué es forjar? Es cuando agarras y esa reja de arado la calientas, ¿no? Y la vas moldeando y la conviertes en una ¿qué? En una espada. Convierte tu vida en un instrumento de Dios. Que te importe más lo de Dios que lo normal, que lo del mundo, que las cosas cotidianas. Que te importe más buscar a Dios que cualquier otra cosa. Quiero preguntarte el día de hoy, ya casi vamos a terminar. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué es más valioso? ¿El carbón o el diamante? A mí me encanta esto. ¿El carbón es más valioso o el diamante? ¿Tú qué prefieres? ¿Un carbón en tu bolsa o un diamante en tu bolsa? Dos diamantes. Sí, ¿no? La estructura molecular de los dos, pues es el carbono, ¿no? Pero hay diferencia. El carbón, la verdad es que es muy barato. Pues, ¿cuánto te cuesta el kilo? ¿20 pesos? ¿25 pesos ahorita? Ya está más carito, ¿no? En mis tiempos era 8 pesos el kilo. Y hacemos unas carnes asadas. ¿Y cuánto te cuesta un diamante? La estructura molecular es similar, ¿verdad? Pero la estructura del carbón es desalineada y desorganizada. Y la estructura del diamante es alineada
y simétrica. Me encanta el significado de la palabra diamante, es adamantos. ¿Qué significará adamantos? Indomable, invencible. ¿Cuántos quieren ser carbón? ¿Y cuántos quieren ser diamante? El carbón es una roca frágil, ¿no? De color opaco y abundante. Es común y con poco valor en el mercado. Sin embargo, el diamante es perfecto, ¿no? El diamante es hermoso. Imagínate que a tu prometida, la mujer con la que tú quieres, le des un anillo con un cacho de carbón. ¿Cuántos quieren un anillo con un cachito de carbón ahí enfrente? ¿Y cuántos quieren un anillo de compromiso con un diamante? ¿Hay diferencia? Demasiada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Que el diamante, para ser formado, sufrió altas presiones, altas temperaturas y llevó mucho tiempo en que se formara. Y el carbón, no. Muchos de aquí están invirtiendo en ustedes mismos, para salir como carbones. Pero yo estoy seguro que muchos más también están invirtiendo en ustedes mismos para salir como diamantes. Como diamantes. Obviamente el carbón, por ejemplo, tú tiras un cacho de carbón de aquí a allá y ¿qué sucede? Se rompe totalmente, ¿no? Dice Salmo 18:30, por favor. Salmo 18:30. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas demuestran ser verdaderas. Él es escudo a los que buscan su protección. Vamos a cambiarle a la otra, por favor, al Reina Valera, en ese sí, el único, porque me gusta la palabra que trae aquí. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué significa acrisolada? Acrisolado es que se depura al ser puesta a prueba o a sufrimiento. O sea, hace que lleva un proceso. Lleva un proceso, mi hermano. Dice Filipenses 1:6, ¿no? Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Y yo quiero terminar contándoles una historia. Ponme un poquito de esa cosita que pones así como que suena tarará, tarará. Les voy a contar una historia. ¿Me regalan 3 minutos de su atención? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de los 3 árboles? ¿Alguno de ustedes, de casualidad, aparte de mi esposa, que se la puse como 30 veces esta semana? Estos eran 3 árboles que estaban en una colina. Y esos árboles un día estaban platicando de lo que ellos querían ser, de qué es lo que querían ser más adelante, ¿no? Y oraban para poder ser eso. El primer árbol decía, yo quiero ser un gran cofre de tesoro, que tenga joyas, que me utilicen los reyes para guardar su corona, que esté yo terminado en fina madera y con incrustaciones de oro, de diamante. Imagínense, ¿no?, los sueños que tenía este árbol. Y entonces el segundo árbol decía, yo me gustaría ser una gran nave, un barco que transporte reyes, que transporte gente importante, que cuando me vean llegar al puerto me reconozcan y sepan que arriba de mí va una gran personalidad, va un rey. Yo quiero ser eso. Y el tercer árbol decía, yo no quiero que me corten. Yo quiero crecer alto, muy alto, tan alto que llegue hasta el cielo, dice el tercer árbol, ¿no? Y entonces ellos se pusieron a orar para que ese propósito pasara en su vida. Y había pasado tiempo y ya hasta habían perdido, o sea, ya, pues ya. Y de repente un día ven que sus ilusiones o sus esperanzas podían convertirse en realidad, porque llega ¿quién corta los árboles?
llega unos leñadores. Y entonces agarran al primer árbol y lo ven. Y dicen, híjole, él está muy bien como para llevárselo al carpintero ahí que está ahí en el pueblo, dice, como que está bien su madera. Entonces dice, ay, sí me van a llevar, a lo mejor me voy a... Estaba muy emocionado el árbol, ¿no? Y entonces agarran, lo cortan y lo llevan al carpintero. Y el carpintero, ¿en qué creen que lo convierte? En uno de esos comederos para animales, lleno de esos que se le echan la paja. Lo convierte en un comedero de esos. Y el segundo, llegan con el segundo árbol y entonces dice, ay, este se ve fuerte este árbol, ¿eh? Dice, este se lo voy a llevar al capitán del puerto. Y se emocionó el árbol, el puerto, me van a convertir en una gran nave, en una gran embarcación, voy a transportar reyes. Y agarran y ya lo cortan y lo llevan, ¿y en qué creen que se convierte? En una balsa de pescadores. Y no era ni grande, porque incluso esa balsa ni siquiera la pusieron en el mar. La veían débil, la pusieron en un lago. Ni siquiera al mar llegó. Y ahí estaba el árbol triste, ¿no? Y el tercero, cuando llegan, dice, no, a mí no me corten, yo quiero crecer, yo quiero seguir siendo grande. Y agarran y lo cortan. En ese momento, ¿qué creen que sintió ese árbol? Que lo que él quería ya nunca más se iba a realizar, ¿sí o no? Lo cortaron. Y entonces dice, no, pues yo no tengo nada especial para esta madera. Se ve fuerte, la voy a guardar en una bodega. Y la convirtieron en unas tablas gruesas ahí y las metieron en la orilla. Pero tiempo después, ellos ya inclusive se habían olvidado de lo que ellos querían al ver su realidad, ¿no? Se habían olvidado del propósito que ellos querían, ¿no? Así de lo que ellos tenían planeado. Pero un día llegó a ese lugar donde estaba el comedero de animales. Llegó una pareja y la mujer iba embarazada. Y sobre de este pesebre acostaron un niño. En ese momento, ese árbol se dio cuenta que aún en sus mejores imaginaciones hubiese podido llegar a ser tan importante como ese momento era. Porque se había convertido en aquel pesebre en el cual habían puesto al Rey de Reyes y Señor de señores. Y un día sucede que del segundo árbol, de repente se suben unos hombres a esa balsa y se meten al lago. Y un hombre de ellos incluso se queda dormido. Se quedó dormido y de repente viene una gran tormenta. Y dice el árbol, no, mis fuerzas no me van a alcanzar para que esto no me deshaga aquí mi balsa, porque era una gran tormenta. Pero de repente aquel hombre se levanta y reprende al viento y reprende a la lluvia. Y entonces ese árbol se dio cuenta que aún en los mejores momentos de su imaginación no hubiese podido llegar a ser lo que en ese momento estaba haciendo, porque estaba transportando al Rey de Reyes, mi Señor, mis señores. Y entonces ese árbol cumplió su propósito. Y el tercer árbol, aquel tercer árbol estaba ahí abandonado y triste, ya no se acordaba de nada, estaba en una bodega. Y de repente llegaron unos soldados y lo sacaron de esa bodega e hicieron una cruz con él. Y esa cruz la cargaba un hombre. Y mientras ese hombre iba caminando, la gente lo escupía, la gente le estaba pegando a aquel hombre. Y aquel árbol quedó en un monte cargando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento se dio cuenta
que nunca iba a poder llegar a estar más cerca del cielo que en ese momento. Yo te pregunto, a veces Dios tarda en los propósitos. A veces nosotros no vemos. Pero algo es seguro, porque dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor va a cumplir el propósito en tu vida. Este centro de rehabilitación nació por eso, porque no tendría chiste que ninguno de los que llevamos un pasito adelante de ellos no creyéramos en que Dios tiene propósito para ellos. Nosotros creemos en el propósito que Dios tiene para nosotros, para ti, para ellos y para todos los que estamos en este lugar.